the reigning, defending IBO lightweight champion of the world, El Torito, Juan Baby Bull Díaz. En febrero del 2009, a Juan Díaz se le hizo fácil aceptar enfrentarse al experimentado peleador mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. Márquez venía de perder recientemente en contra de Manny Pacquiao, por lo que se pensaba que el Dinamita no estaba en su mejor momento, y además el Torito confiaba plenamente en que la diferencia de edades le daría la ventaja a él en la contienda. Márquez de 35 años y Díaz de 25, una diferencia de 10 años que el Toro quería explotar. El estilo tanto de Díaz como de Márquez eran estilos de pelea explosivos. El Torito era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección, y ambos tienen el poder de lastimar al otro en cualquier momento. Y si le suman que estarían 2 cinturones de campeonato mundial en juego para esta pelea, haciendo que el ganador de la contienda se convierta en el campeón unificado de la división, no había forma de que esta pelea fuera una decepción. La pelea comenzó, y Juan Díaz intentó sacarle provecho a su juventud lo antes posible. Desde el sonar de la primera campana, Díaz salió con toda la agresividad a presionar al Dinamita. Díaz sabía que al ser más joven tendría ventaja en cuanto a su estamina, por lo que podría darse el lujo de gastar más energía a lo largo de la contienda, mientras que Márquez tendría que cuidarse un poco más de no tirar golpes sin razón, ya que podría llegar a cansarse más rápido que su rival 10 años menor que él. Márquez tenía que ir paso a paso, esperando los momentos adecuados para responder a la intensidad de su oponente. Sin embargo, tanta paciencia hacía lucir efectivo al ataque del Torito, y con su velocidad de manos y su presión alta, Juan Díaz comenzó a imponer dominancia en la contienda y ganar round tras round. Big left hook by Diaz, straight right hand by Marquez. Diaz jabbing and hunting. Marquez going to the body and coming back up. Missed the right hand. What a round. Here we say Diaz driving in, we call it left hook right there, and had probably more effect than it would have had, except because he had him back and back. And he's maximizing his weight on every punch. A pesar de que Juan Manuel Márquez no se veía en riesgo de ser noqueado, la verdad era que estaba perdiendo la pelea. Sin parar, el jovencito salía al choque a presionar a Márquez, hasta que en el quinto round de la pelea, Díaz logró abrir una cortada sobre el ojo derecho del veterano. Good left hook by Diaz again, and a right hand in the end round by Marquez. And there's blood above the corner of Marquez's right eye. And I was just about to say, Emmanuel, whose face can hold up? Whose features will hold up under all this leather? Ese fue el momento donde el Dinamita se dio cuenta que debía comenzar a responder a la presión del jovencito e intentar ponerle fin a su buena racha de ataques. Márquez sabía que ya habían pasado 5 rounds donde Díaz había salido con todo, entonces sabía que ya era hora de que el Toro comenzara a cansarse, porque por más joven que seas, al salir round tras round soltando todo lo que tienes, solo es cuestión de tiempo antes de que comiences a quedarte sin gasolina. Márquez comenzó a conectar golpes cada vez más seguido, contragolpeando a un Juan Díaz que aunque comenzaba a verse cansado, nada más no daba respiro, seguía presionando e intentando lastimar al Dinamita, pero el Toro estaba perdiendo intensidad, y luego vimos a Márquez regresarle el favor a Díaz, haciéndole una cortada sobre su ojo derecho, y luego, en el octavo round, vimos a Márquez conectar un gancho izquierdo que hacía tambalear al Torito. This is amazing. Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelms his defense, overtaxes it kind of dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on And in the Diaz got caught with a left hook, and he looks stunned. 25 seconds to go. Can the great technician fire it away? No, don't worry about that cut. The cut is okay. Here you see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just on his. And here is a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arm. Al inicio del noveno asalto, las tarjetas de los jueces estaban bastante parejas. Un juez tenía ganador a Juan Díaz, otro a Juan Manuel Márquez, y el último tenía marcada la pelea como un empate. El Torito había ganado los rounds al inicio de la contienda, pero Márquez había logrado darle vuelta a las cosas, y ahora se encontraban prácticamente empatados. Solo que como el Dinamita fue paciente y no gastó toda su energía al inicio de la pelea, el que ahora estaba dominando el combate era él. Y esto se vio reflejado claramente en el noveno round de la pelea, ya que cuando solamente quedaban 35 segundos para que finalizara el asalto, Márquez conectó 2 golpes de derecha que enviaron al jovencito al suelo. Dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on in the
position. Fire it away. No, don't worry about that cut. The cut is okay. Here you see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just starting to spill. And here is a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his always wanted to see. Because they When don't if he know the stops clinch. it, it'll be the first thing he's done in the fight. Though Marquez is the much more experienced. In fact, it's Diaz who's had more experience. Fighting in his hometown. And he's supposedly the stronger man. And he's hurt. A huge uppercut. Díaz logró levantarse e intentó sobrevivir los pocos segundos que faltaban antes de que sonara la campana, pero con un uppercut a la mandíbula, Márquez volvió a enviar a Díaz al suelo, y aunque quedaban pocos segundos para terminar el asalto, al ver al torito desmoronado en el suelo, el referí no tuvo otra opción más que dictaminar el final del combate, nombrando así a Juan Manuel Márquez el campeón del mundo. A experienced fighter would probably clinch, but I don't think that's what he's going to do. And look at Marquez go to the body. Look at him go to the body to try to set up the finish. And what a right hand. And that will be that. What you just saw was a really good young fighter knocked out by a great old fighter. Right hand, but what amazed me was the precision and the accuracy of the punches from Marquez. He didn't miss too many punches, and he was punching from all angles, even as he was twisting and turning. The mark of an experienced fighter. A straight right hand. And then the uppercut produced that first knockdown. The second knockdown is really almost a formality on a brilliant right uppercut. Well, let me say this. That's as sensational as any performance Manny Pacquiao's ever produced. Manuel Dinamita Marquez. Under Toowoomba, Australia, the challenger and WBO interim world champion Michael Katsidis the Great. En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez, acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo. Por un lado tenías a Juan Manuel Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también era el campeón lineal de la división. Y del otro lado tenías a Michael Katsidis, que era el rival mandatorio para Márquez, y que venía enrachado con 4 victorias consecutivas. La más reciente en contra de un rival invicto con más de 30 peleas ganadas. Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos, podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo. Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas, que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo. Ambos habían demostrado esto y una y otra vez. Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento. No había forma de que esta pelea fuera una decepción, pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano. A pesar de ser 7 años mayor a su rival, Márquez era el peleador más rápido y más técnico, y mientras que el australiano tenía mayor pegada, su defensa estaba entre las peores de la división. Era la diferencia en experiencia y técnica lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas, pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa y sorprendió a todo el mundo. El combate comenzó, y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en búsqueda de un triunfo rápido, y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. Para el segundo episodio, la pelea ya estaba al tú por tú en la corta distancia, cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival, y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano. Hasta ese segundo asalto, Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate. Sin embargo, en el tercer episodio, Michael Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula, y lo mandó de espaldas a la lona. By Katsidis, and Marquez is on his butt. And seriously hurt. Tremendous shot. The biggest punch Marquez has taken since he fought against Pacquiao. And Katsidis is going to be hard to hold off. Michael Katsidis is thinking of his lost brother. 2 minutes left in this round. He's fighting for 2. Just as he told us. What an opportunity. Remember that Marquez survived those 4 knockdowns by Pacquiao. Katsidis caught him with a left hook again. Marquez momentarily wobbled.
there's a right cross for Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referí. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea aguerrida y de muchos golpes, pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis, cuando el mexicano ya se vio enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba, y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Katsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante, conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido, y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Katsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte Katsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. Smother Marquez. Good technique on the inside by Marquez. As these guys work, and it's been a beauty. Juan Manuel Marquez and Michael Katsidis. Marquez 51-5-137. Márquez estaba retomando el control del combate round por round. Sin embargo, Michael Katsidis se veía que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al tú por tú. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían la cabeza del australiano. Motivated by the death of his brother last month. Fighting with a heavy heart but a ton of inspiration. Michael Katsidis has done everything he could possibly do for 8 rounds against one of the greatest fighters in modern history. What a left hook upstairs by Marquez. Katsidis keeps firing away. Major League stuff. El desenlace del combate fue en el noveno round, cuando Márquez desmadejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecha. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando la intervención del referí. Después del castigo, Katsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretarse knockout a los 2 minutos 14 segundos del noveno asalto, y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos con 38 knockouts. Wants Marquez to come up. He's looking to finish. Watch the combinations flow. He knows how to bring those shots up to the belt to when the guy's trying to clinch. You're watching one of the greatest combination punchers ever to function in the sport. Roger punches from so many different angles where you see just can't even see him. And Good Kenny call, Bayless great stops the call, fight. great call. What a Fight trick. Kenny Bayless. That wasn't a show of disrespect to Katsidis. That was a show of respect by Bayless. He was saying, you fought this well, you don't deserve to take any unnecessary... The winner by TKO victory and still Ring Magazine WBA WBO lightweight champion of the world, Juan Manuel Dinamita Marquez. And now the new WBO interim lightweight champion of the world, and still the Ring Magazine lightweight champion of the world, Joel. Para el 2008, Joel Cepillo Casamayor ya tenía un récord con 36 victorias y 22 knockouts a su nombre. Ya se había enfrentado a grandes nombres como José Luis Castillo, a Celino Freitas y recién le había quitado los campeonatos del mundo al temible Diego Corrales.
Casamayor traía el momentum de su lado, ya que venía de una victoria importante sobre Corrales y además tuvo una victoria también sobre Michael Katsidis, que se encontraba invicto hasta que fue noqueado por Casamayor. Es decir, que el cubano se sentía en la cima del mundo, era campeón y recién había vencido a rivales de talla mundial. No había nadie que pudiera pararlo en su división, o por lo menos eso era lo que él pensaba. Pero la realidad es que debido a todo el éxito reciente en la carrera de Casamayor, no fue ninguna sorpresa cuando una gran cantidad de expertos y aficionados lo eligieron al cubano favorito para vencer al mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. A diferencia de Casamayor, que venía de victorias importantes, Juan Manuel Márquez acababa de ser derrotado por Manny Pacquiao, pelea donde Márquez visitó la lona. Además, Márquez tendría que subir una división de peso para enfrentarse a Casamayor. Márquez peleaba en el peso superpluma, pero Casamayor era campeón en el peso ligero. Es decir que Márquez tendría que probar suerte en una división más pesada en contra del campeón número 1 del peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha, y sabía que tenía amplias posibilidades de vencer a Márquez. Y el Cepillo no tardó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo: "Le voy a dar la tunda de su vida, y lo voy a noquear, estoy en el mejor momento de su carrera". Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente: "A los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado y con una golpiza. La verdad, para mí Márquez ni parece mexicano. Creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez". Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El Cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez. En la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llegó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera. Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el ex campeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros 4 rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano. Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia zurda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Beristain, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea. Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros 4 rounds mínimo. Pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba. Y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes. Y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano, y a partir de ese momento, Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo, impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros 4 rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el Dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el 11º round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Having a better run for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, they think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right. This is the first knockdown. He missed with the left hand. And there's the right hand right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo, y ahí, por primera vez en su vida, Joel Casamayor fue noqueado. Remember,
Casamayor has never been knocked out. He's down again, and that's it. It's over. Juan Manuel Marquez is the champion. That's just what Marquez wanted. That's the result. From Sarangani Province, Philippines, the 8th Division, 10-time World Champion, Manny Pacquiao. El 8 de diciembre del 2012, Juan Manuel Dinamita Márquez y Manny Pacman Pacquiao. Sin embargo, el golpe no fue suficiente para frenar el ímpetu de Manny. Damas y caballeros de Ciudad de México, Juan Manuel Dinamita Márquez. Introducing Turzak Pitbull Yandeng. La pelea entre Juan Manuel Márquez y Terzak Yandeng tuvo lugar el 5 de agosto del 2006 en el estado de Nevada. Yandeng, un peleador tailandés que había ganado 24 de sus 25 peleas anteriores, había afirmado antes de la pelea que Márquez era demasiado viejo para vencerlo, a pesar de que el mexicano apenas tenía 32 años de edad. Pero Márquez, un veterano del ring con un récord, y Yandeng estaba equivocado. Tenía de ser derrotado por el en ese entonces invicto Chris John de Indonesia. Es decir, que al mexicano le urgía lucir bien en contra del monstruo noqueador de Tailandia. Pero con una derrota reciente y en contra de un joven noqueador enrachado de victorias, Juan Manuel Dinamita Márquez tenía una tarea complicada enfrente de él. La pelea comenzó con ambos peleadores midiéndose el uno al otro, lanzando jabs y moviéndose cautelosamente alrededor del ring. Pero en el segundo asalto, las cosas cambiaron rápidamente. Márquez desató una ráfaga de golpes que envió a Yandeng a la lona con un uppercut izquierdo en la mandíbula. Yandeng se levantó con dificultad antes de que sonara la campana, pero la cuenta del referí le permitió recuperarse y sobre perdido 2 puntos, uno por el knockdown y otro como castigo por golpes bajos, más todos los puntos que pudo haber perdido por haber perdido los asaltos. Es decir, que desde muy temprano en el combate, Yandeng ya se veía en una situación desesperada, por lo que tenía que subir la intensidad lo antes posible, y la intensidad se vio reflejada con la efectividad de su recto de izquierda, ya que a pesar de ir ganando el combate, el peleador mexicano comenzó a demostrar que Yandeng se mantuvo de pie, pero estaba claramente aturdido, y Márquez continuó presionando con golpes de poder en el séptimo round. Finalmente, el referí detuvo la pelea en ese mismo séptimo asalto, debido al castigo implacable de Márquez, y de esta manera, Juan Manuel Márquez se coronó campeón interino de la OMB por la vía de knockout técnico y se posicionó una vez más en lo más alto de la división. Marquez lost to Chris John in the